Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad, a mi compañero Méndez y a mí nos toca exponer acerca del capítulo 9 y 10 del libro Las instituciones y doctrinas políticas en la antigua Roma. Capítulo 9. Historia de las doctrinas políticas. Se comienza este capítulo haciendo una mención a la afinidad étnica y de cercanía que generan la influencia entre las colonias griegas hacia Roma. La sociedad romana presentó un modelo parecido o similar al helénico. Los inicios de la época histórica de Roma se dieron con una monarquía, la cual estaba conformada por el rey, el senado y los comicios, quienes, como en Grecia, no implementaron lo que es la realeza hereditaria. También se dio una unificación del Estado-ciudad bajo una constitución similar al Estado-ciudad helénico. Pero a diferencia de Grecia, Roma dio mayor facilidad para la obtención de ciudadanías y derechos a los habitantes de los pueblos que iban conquistando o anexando. Hacia finales del siglo V a.C., el último rey Tarquinio el Soberbio fue destronado en el año 509, iniciando así lo que es el periodo republicano. Dentro de las más importantes autoridades de la República tenemos al Senado, que estaba conformado por 300 miembros de la nobleza, los llamados patricios, y tenían bastante más alcance y autoridad que sus similares griegos. Hasta el final de la República no se le permitió el acceso ni la participación de los plebeyos en el Senado. Así como existía el Senado, en la República Romana también habían comicios, magistrados y tribunados militares. Sin embargo, cuando Roma creció, se complicaron las reuniones de dichos funcionarios regularmente, en conjunto con una reducción del pequeño número de propietarios que eran importantes para la conformación de lo que era el ejército y la aparición de un pequeño grupo de latifundistas, es que hacia el año 100 a.C., Cayo Graco y Cayo Mario introdujeron lo que fueron una serie de reformas en el ejército romano que terminaron por conformar uno nuevo en el cual eran partícipes las personas de bajos estratos y se creó la profesión de soldado en sí. Pasado casi otro siglo, 3 guerras civiles acabarían con el periodo republicano en Roma. En el año 27 a.C., Augusto, llamado primero emperador romano, puso fin a esta etapa y dio inicio al imperio. Roma a estas alturas ya había crecido y conquistado toda la península itálica y era la mayor potencia del Mediterráneo. Por ende, con tan elevada población, el modelo de ciudades-estado ya no le resultaba eficiente. El poder legislativo, por ejemplo, pasaron de los comicios hacia el emperador y el senado. Estos últimos con la Senatus Consultum, mientras que el emperador se encargaba más de asuntos exteriores o financieros. También se dividió el imperio en las provincias imperiales y las provincias senatoriales. En las imperiales residían principalmente los legionarios, generalmente en los confines de la región. Estas servían fines estratégicos o militares y era el emperador quien se encargaba de designar al gobernador. En las provincias senatoriales era el Senado quien designaba al gobernador, aunque la figura del emperador también contaba con importante autoridad. Los antiguos cargos de la República Romana se convirtieron en honoríficos, siendo desplazados por lo que era la nueva burocracia imperial. Solo quedó la Lex Regia de Imperio, que indicaba que la elección del emperador no era por derecho divino como en otras culturas, sino que devenía de cierto tipo de representación, ya sea en caso del Senado o posteriormente de las legiones, o sea, siempre tuvo cierto tipo de legitimidad. Esto en parte generó un nivel de incertidumbre a la hora de la sucesión debido a la poca claridad que tenía la Constitución imperial. Al principio del imperio se dio por sucesión familiar hasta Nerón en el año 68. De ahí, en el año 96, era el emperador quien designaba a su sucesor, y hasta el último siglo, guerras civiles y turbulencias aquejaron a la Roma imperial. Ahora, algunos autores romanos que se menciona que hablaron sobre política, entre ellos tendríamos a Lucrecio, quien escribió el poema filosófico de Rerum Natura, y que investiga los orígenes de los ordenamientos políticos. Este autor menciona que el gobierno de los más fuertes crea una especie de desequilibrio y abuso de poder, lo que conlleva a los gobernados a rebelarse en contra y caer en anarquía, generando de esta manera
la necesidad de la creación de leyes y elección de funcionarios. También está Salustio, un historiador romano que critica los últimos años de la República y la corrupción existente en esta en su obra De Velo Jugurthino. Cicerón, que es uno de los autores más representativos de Roma, quien menciona las tres formas tradicionales de gobierno, monarquía, aristocracia y democracia, con su respectiva contraparte, quien también menciona su punto de vista acerca de la existencia de la esclavitud, y este rechaza la teoría aristotélica y le da a la esclavitud un sentido más de el vencedor y el vencido. También está Séneca, quien menciona que la esclavitud se justifica bajo el derecho civil y no el natural. Y Tácito, quien realiza una crítica hacia las formas mixtas de gobierno y su efectividad, aunque esta no resulta siendo una crítica hacia la forma en sí, sino hacia quien ejerce el gobierno y cómo este aplica las leyes. A continuación, mi compañero Méndez con el capítulo 10. En el capítulo 10 de Historia de las Doctrinas Políticas seguimos con la historia del Imperio Romano, pero en este caso su disolución. A la actualidad, la caída del Imperio Romano sigue siendo uno de los misterios más grandes presentados en la historia, ya que no se trata solamente de la caída de un organismo político, sino la disolución profunda de una entera civilización. No se le puede atribuir la culpa a un aspecto en específico, ya que no se considera que el problema venga de una sola raíz. Inclusive, hay un estudio realizado en Alemania que enumera hasta más de 200 posibles razones por las cuales el sistema del Imperio Romano falló, siendo la mayoría de estos problemas internos, lo cual supone que la desaparición de esta gran civilización empezó desde dentro y no proveniente de afuera. Inicio del problema. Las primeras muestras de decadencia se hacen presentes en el arte y literatura del siglo III, en el cual se revela la degeneración del pensamiento. Para el siguiente siglo, el IV, llamado la Era Vulgar, la disolución política, económica y moral se agravó a nivel de ser irreparable. Pero, ¿qué sucedió durante estos siglos? La disminución de la población tuvo mucho que ver con la seguridad y la salud. Durante esta época, la población empezó a disminuir debido a las invasiones bárbaras que terminaban en masacres. Cabe resaltar que con respecto a las invasiones bárbaras, otros países como China e India sufrieron los mismos ataques, pero sobrevivieron con el paso de generaciones sin caer en decadencia. Esta no fue la suerte del Imperio Romano. También se le atribuye a la disminución de población las frecuentes epidemias, sobre todo las plagas de Cipriano y Antonina, las cuales eran formas tempranas del sarampión y la peste bubónica, respectivamente. Otro factor que también se piensa que influye en la disminución de personas y la baja tasa de natalidad es que como el cristianismo no era tan difundido, no había forma de detener la práctica tan común del aborto provocado. Así, el número de integrantes por familia se reducía y los negocios dirigidos por estos no se desarrollaban a largo plazo, causando así escasez de bienes básicos para la sobrevivencia por la falta de producción. En el libro se hace mención al tema de la dispersión soberana. Se hace alusión a una falta de normas que regulan la sucesión al trono, lo cual podría haber originado una serie de guerras civiles. Con tantos emperadores por provincias, las divisiones soberanas se volvían más frágiles. El Imperio Romano se caracterizaba por su continua prosperidad política y económica, gracias a sus vastos terrenos y rutas comerciales. Tenían el poder centralizado y bien manejado, pero cuando las ciudades empezaron a ganar más autonomía, su gestión perdió sentido. Algunos emperadores, como Claudio II, Aureliano, Probo y Constantino, lograron rechazar a los bárbaros, aunque cedían territorios. De igual manera, todos ellos intentaron establecer normas de sucesión para impedir las ya mencionadas guerras civiles, pero el constante cambio de regímenes desestabilizaban las promesas. Como último factor por parte del libro tenemos a la corrupción política. Otra razón de la decadencia socioeconómica del Imperio Romano fue la inadecuada gestión por parte de la burocracia. El cobro de impuestos, de aranceles, era lo que más acababa con la acumulación de riquezas de las personas. Quienes se encontraban en un mejor nivel económico, gracias a sus influencias, lograban esquivar los cobros, pero eso solo terminaba perjudicando aún más a las familias de medianos y pequeños ingresos. Como último aporte a la historia de la caída del Imperio Romano, tenemos el intento por salvar Roma. Como en todo suceso histórico, viven figuras que representan la dedicación a la sociedad,
la preocupación por la conservación de esta. Y en el Imperio Romano tenemos a personalidades como San Ambrosio, Salviano, Paulo Orosio y más, quienes intentaron mantener el orden con la conversión al cristianismo, queriendo unificar al imperio bajo una sola fe. Pero a pesar de las fuerzas de estos talentosos hombres, el plan salió a la inversa, debilitando la fe y en ese caso no hubo manera de retardar la caída del imperio. Para concluir, como sostuvimos al principio de la explicación del capítulo 10, no hay una razón única como tal por la cual el imperio romano cayó, pero se podría decir que la debilidad se encontraba en todos los sectores. Dirigiéndose bajo una inconsistente gestión, el gran progreso que había construido el imperio romano no prometía durabilidad en medio de las crisis políticas, económicas y sanitarias. Muchas gracias.